Acababa de perder mi ancla, y Valencia me esperaba como un reto. Mi madre, atrapada por una oportunidad al otro lado del mundo, me había dejado una decisión clara: seguirla o buscar mi propio camino. Con 24 años, sin plan ni ataduras, tomé un tren hacia Valencia, rumbo al piso de mi primo Eloy. No era solo una mudanza, era un salto a lo desconocido, un desgarro de todo lo que conocía. Al dejar mi mochila en esa ciudad bulliciosa, sentía un nudo en el pecho, una mezcla de esperanza y duda, como si algo grande me aguardara sin saber qué. Eloy me recibió en la estación, con una sonrisa amplia y una palmada en el hombro, como si nos hubiéramos visto ayer. Siempre tuvo esa facilidad para llenar el espacio sin esfuerzo. A sus 28 años, era todo lo que yo no era, seguro de sí mismo, cómodo en su propia piel. El tipo de persona que atraía miradas sin intentarlo. Yo, en cambio, era de los que pasan desapercibidos, hablo poco, observo mucho. Éramos primos, pero parecíamos estar a años luz. Aún así, cuando me ofreció quedarme en su piso, acepté sin dudar. No porque no tuviera otro lugar, sino porque algo en él me hacía querer quedarme. Los primeros días fueron de adaptación. Eloy trabajaba en una agencia de publicidad, siempre en movimiento, saltando entre reuniones y ocurrencias brillantes. Yo buscaba trabajo, encadenando entrevistas sin demasiada convicción, sintiéndome fuera de lugar en esa ciudad que vibraba con fuerza. Pero por las noches, cuando él llegaba, todo cambiaba. Nos sentábamos con una cerveza, y hablábamos de todo y de nada, recuerdos de la infancia, las tonterías que hacíamos de pequeños, los sueños que habíamos dejado en pausa. Esos momentos tenían una calidez que no había sentido antes. Su voz, áspera tras un día largo, sus risas, sus silencios pensativos, se instalaban en mí, poco a poco, sin que lo notara. Lo admiraba, eso estaba claro. Eloy tenía esa habilidad para hacer las cosas simples, para convertir una charla corriente en algo vivo. Pero esa admiración, empezaba a darme cuenta, no era solo admiración. Era algo más confuso, más profundo. Cuando me pasaba un plato rozando mi mano, cuando me miraba un poco más de la cuenta riendo por alguna broma, mi corazón se aceleraba. Lo achacaba al cansancio, al cambio de ciudad, a cualquier excusa para no enfrentar la verdad. Porque esa verdad me asustaba. No tenía nombre aún, pero crecía, como una ola que se alza antes de arrasar todo. Una noche, tras otro rechazo en una entrevista, estaba en el piso, incapaz de relajarme. Eloy llegó antes de lo habitual, agotado pero con esa sonrisa que desarmaba cualquier preocupación. Propuso salir a tomar algo para olvidar los problemas. Me negué, diciendo que me dolía la cabeza, pero en realidad necesitaba aire, ordenar lo que sentía. Se encogió de hombros, sin insistir, y se fue a duchar. Ahí fue cuando todo cambió. Estaba hojeando una revista, sentado en el sofá, cuando salió del baño. Cruzó el pasillo, con una toalla en la cintura, el pelo mojado, distraído. No me vio al principio, o quizá no le importó. Pero yo sí lo vi. Lo vi de verdad. No solo a Eloy, mi primo, mi compañero de piso, sino a Eloy, el hombre. Sus hombros anchos, su forma de caminar, como si el mundo le perteneciera. Me quedé sin aliento. Por un segundo, pensé que diría algo, pero siguió su camino, ajeno al torbellino que había desatado en mí. Me quedé inmóvil, la revista olvidada en mis rodillas. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban. No era solo un momento, no era solo una imagen. Era una certeza, brutal, como si me hubieran arrancado un velo de los ojos. Lo que sentía por él no era solo admiración. Era algo más intenso, más peligroso. No podía seguir ignorándolo. Esa verdad estaba ahí, desnuda, imposible de negar. Y reconocerla era abrir una puerta que tal vez nunca podría cerrar. Esa noche apenas dormí. Las ideas daban vueltas, preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía sentir esto por él, mi primo, con quien había crecido, compartido veranos, risas? ¿Y él? ¿Notaba algo? ¿Percibía esa tensión entre nosotros? Cada silencio compartido, cada mirada un poco más larga, volvía como piezas de un rompecabezas que me negaba a armar. Pero ese momento, ese maldito momento en que pasó frente a mí, no me dejaba mentir. Lo que sentía era más que un lazo familiar,
más que amistad. Era un deseo, una necesidad, un calor que me consumía. Los días siguientes intenté controlarme. Me esforzaba por ser distante, hablar menos, evitar sus ojos. Pero era inútil. Cada vez que entraba en una habitación, el aire parecía cambiar, todo giraba en torno a él. Temía que lo notara, que lo entendiera, que me rechazara. O peor, que no viera nada, que siguiera siendo el primo perfecto, inalcanzable, mientras yo me ahogaba en ese sentimiento sin nombre. Valencia, la ciudad que debía ser un nuevo comienzo, se convertía en el escenario de un conflicto que libraba solo, contra mí mismo, contra lo que empezaba a comprender de mí. Sabía que esto era solo el principio. Cada paso en esa vida con Eloy, cada momento compartido, me acercaba a un punto sin retorno. Y aunque tenía miedo, aunque todo en mí gritaba que diera marcha atrás, una parte de mí quería avanzar, sumergirse, ver a dónde me llevaría esa ola. Porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentía vivo. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago, una mezcla de deseo y vergüenza que se me pegaba a la piel. Vivir con Eloy era como caminar por una cuerda floja, un paso en falso y todo podía derrumbarse. Hacía todo lo posible por mantener las distancias, por no delatar lo que sentía, pero era como intentar retener agua en las manos. Cuanto más intentaba ocultarlo, más se me escapaba, en una mirada demasiado larga, un silencio cargado, un roce evitado por los pelos. En la cocina, un sábado por la mañana, me pasó una taza de café, sus dedos rozando los míos. No fue nada, un gesto cotidiano, pero mi corazón empezó a latir como si hubiera corrido una carrera. Murmuré un gracias, con los ojos clavados en el suelo, y me escabullí a mi cuarto para encerrarme. En el gimnasio era peor. Íbamos juntos, él siempre relajado, concentrado, levantando pesas como si nada. Yo lo observaba de reojo, incapaz de centrarme en mis ejercicios. Una vez, al pasarme una mancuerna, su mano rozó mi muñeca. Una chispa me recorrió, y casi dejó caer el peso. Puse como excusa un dolor para cortar por lo sano y meterme en la ducha, esperando apagar el fuego que crecía dentro de mí. Pero no eran solo esos momentos. Era todo. Su forma de reír, de moverse, de llenar el espacio. Cada detalle de él se grababa en mí, y no podía hacer nada para evitarlo. Aún así, luchaba por mantenerlo enterrado. Porque si dejaba salir lo que sentía, ¿qué pasaría? Eloy era mi primo, mi compañero de piso, mi ancla en esta ciudad donde aún me sentía forastero. Si hablaba, si dejaba ver algo, podía estropearlo todo. Ese miedo me retorcía las entrañas, más fuerte que el deseo que crecía cada día. Y luego estaban los otros momentos, los que me recordaban que no era el centro de su mundo. Salía a menudo, volvía tarde, con las mejillas encendidas de tanto reír con sus amigos. Lo oía hablar por teléfono, con voz baja, íntima, con alguien que yo no conocía. Cada vez, una punzada de celos me atravesaba. ¿Quién era? ¿Por qué no me hablaba a mí así? Me odiaba por sentir eso, por dejarme consumir por pensamientos que no controlaba. Me repetía que era absurdo, que no tenía ningún derecho sobre él, pero no servía de nada. Los celos estaban ahí, sigilosos, susurrándome que solo era un espectador en su vida. Una noche, todo cambió. Fuera rugía una tormenta, una de esas tormentas de verano que sacuden Valencia como si fuera un animal furioso. Los relámpagos cruzaban el cielo, y la lluvia golpeaba las ventanas con una fuerza que parecía reflejar lo que sentía. Estaba solo en el salón, incapaz de concentrarme en nada, cuando Eloy entró. Estaba empapado, con el pelo pegado a la frente, con un aire apagado. Nada de su seguridad habitual, nada de su sonrisa. Se sentó a mi lado, sin decir nada, y miró al suelo como si cargara con el peso del mundo. Quise decir algo, cualquier cosa para romper el silencio, pero él se me adelantó. «He roto», dijo, con voz ronca, casi quebrada. Fruncí el ceño, confundido. ¿Roto? ¿Con quién? Nunca me había hablado de una relación. Levantó la vista hacia mí, y por primera vez vi una grieta en su armadura. Era un chico, añadió, tan bajo que creí haber oído mal. Soy gay. Y tenía miedo de decírtelo. El mundo se detuvo. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un trueno. Eloy, ¿gay?
Él, con su seguridad, sus salidas, sus charlas por teléfono, todo encajaba de repente. Pero al mismo tiempo, habría un abismo. ¿Tenía miedo de decírmelo? A mí, que pasaba los días luchando contra mis propios sentimientos, escondiendo lo que sentía por él. No sabía qué decir. Mi corazón latía a mil, dividido entre el impulso de contarle todo, de confesarme, y el miedo de lo que eso podría desatar. ¿Por qué tenías miedo?, logré preguntar, con la voz temblorosa. Se encogió de hombros, con una sonrisa triste. Porque eres mi familia. No quería que me vieras de otra forma. Esas palabras me dejaron sin aire. ¿Él, temiendo mi juicio? ¿Cuando yo estaba aterrado por si descubría lo que sentía? Era casi absurdo, pero hacía todo más real. La tormenta seguía fuera, pero en el silencio entre nosotros había otra tempestad. Quería decírselo, gritarle lo que llevaba dentro desde hacía semanas. Pero las palabras se me atragantaban, bloqueadas por el miedo, por la idea de que dar ese paso lo cambiaría todo. Así que callé, asentí como si entendiera, como si todo estuviera bien. Pero nada lo estaba. Eloy, sin saberlo, había abierto una puerta, y yo me quedaba en el umbral, paralizado, sin saber si avanzar o retroceder. Esa noche, después de que se fuera a dormir, me quedé solo, escuchando cómo la lluvia se calmaba. La confesión de Eloy lo había cambiado todo. Saber que era gay, que había querido a alguien, que había temido decírmelo, lo trastocaba todo, y a la vez nada. Porque mis sentimientos seguían ahí, más fuertes, más peligrosos. Y ahora, no tenía excusas para ignorarlos. La lluvia caía a cántaros, un telón de agua que nos aislaba del mundo. Nos habíamos refugiado bajo el toldo de un bar cerrado, cerca del piso, después de que Eloy me propusiera salir a caminar a pesar de la tormenta. No sé por qué dije que sí. Tal vez porque quedarme encerrado con él, con todo lo que sentía, se había vuelto insoportable. Ahí estábamos, sentados en la acera mojada, con los hombros casi pegados, mirando cómo las gotas se estrellaban contra el asfalto. El silencio entre nosotros era denso, cargado de todo lo que no decíamos. Eloy rompió el silencio primero, con la voz temblorosa, como si buscara las palabras en medio del estruendo de la tormenta. Siempre he tenido miedo de decepcionar, ¿sabes? Miraba la calle, evitando mis ojos. Miedo de que la gente no me vea como quiero que me vean. Asentí, incapaz de responder de inmediato. Sus palabras resonaban con lo que llevaba dentro, ese temor a mostrar quién era realmente, a dejar salir lo que sentía por él. Pero me callé, dejando que la lluvia llenara el vacío. Siguió hablando, de su vida, de sus dudas, de esa relación que había mantenido en secreto. Cada frase era como una piedra lanzada al agua, creando ondas que tocaban algo en mí. Lo escuchaba, con el corazón latiendo fuerte, dividido entre el deseo de consolarlo y el miedo de que mi voz delatara lo que sentía. Entonces se volvió hacia mí, sus ojos buscando los míos. ¿Y tú? ¿No tienes miedo de lo que piense la gente? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el pecho. Abrí la boca, pero no salió nada. No al principio. Sí, todo el tiempo, murmuré al fin. Mis palabras apenas se oyeron bajo el rugido de la lluvia, pero él las captó. Se acercó un poco, su rodilla rozando la mía. Ese contacto, tan leve, me hizo estremecer. Levanté la vista, y nuestras miradas se engancharon. No como siempre, no como dos primos charlando tras un día largo. Era otra cosa, algo crudo, auténtico. El mundo a nuestro alrededor, la lluvia, los relámpagos, las calles vacías, desapareció. Solo estábamos él, yo y ese silencio que lo decía todo. No sé quién se movió primero. Tal vez yo, tal vez él. Pero de repente, el espacio entre nosotros se redujo a nada. Nuestros labios se encontraron, titubeantes al principio, como si probáramos un límite que no nos atrevíamos a cruzar. Luego, todo estalló. Años de contención, de dudas, de miradas robadas se liberaron en ese instante. Fue intenso, casi doloroso, como si estuviéramos recuperando todo lo que nos habíamos prohibido. Mis manos encontraron sus hombros, sus dedos se deslizaron por mi pelo mojado. La lluvia seguía cayendo, indiferente, pero para mí ya no existía.
Cuando nos separamos, sin aliento, la realidad me golpeó de lleno. Éramos primos. Lo que acabábamos de hacer era arriesgado, quizá prohibido. Una oleada de pánico me recorrió, pero al mirar a Eloy, no vi arrepentimiento ni miedo. Solo una chispa en sus ojos, una mezcla de alivio y desafío. No podemos fingir que esto no ha pasado, dijo, con voz firme a pesar de la tormenta a nuestro alrededor. Asentí, sin poder hablar. Tenía razón. Ese momento, ese gesto, era la verdad que habíamos negado demasiado tiempo. Volvimos al piso, calados hasta los huesos, sin decir mucho. Ya en casa, la penumbra de la habitación nos envolvió, como una invitación a seguir lo que habíamos comenzado. Nos sentamos uno al lado del otro, cerca, pero sin tocarnos al principio. La tensión estaba ahí, palpable, como si cada segundo pudiera cambiarlo todo. Luego él tomó mi mano, sus dedos apretando los míos, y sentí que mi corazón se calmaba, solo un poco. ¿Tienes miedo?, preguntó, casi en un susurro. Sí, respondí, honesto por primera vez. Pero no quiero parar. Esa noche, cedimos a lo que siempre habíamos reprimido. No hacían falta palabras, ni explicaciones. Éramos solo nosotros, en la sombra, dejando caer las máscaras que llevábamos demasiado tiempo. Cada gesto, cada contacto, era una promesa, un riesgo, pero también una verdad que ya no podíamos ignorar. Estábamos al borde de algo nuevo, algo que nos aterraba tanto como nos atraía. Y, sin embargo, a pesar del miedo, a pesar de lo que implicaba, sabía que no había vuelta atrás. El sol se colaba por las persianas, una luz suave y dorada que dibujaba líneas en el suelo. Me desperté con el cuerpo pesado, los miembros entrelazados con los de Eloy. Su respiración tranquila, profunda, resonaba contra mi hombro, y por un instante todo parecía sencillo. Solo nosotros, en ese momento detenido, antes de que el mundo reclamara su lugar. Pero al abrir los ojos, la realidad me golpeó como un peso en el pecho. Lo que habíamos hecho, lo que habíamos compartido, era real. Y lo cambiaba todo. Me aparté con cuidado, sin querer despertarlo, pero se movió, sus dedos apretando brevemente mi muñeca. ¿Ya despierto?, murmuró, con la voz aún ronca, los ojos apenas entreabiertos. Asentí, incapaz de hablar de inmediato. Se incorporó, apoyándose en un codo, y me miró con una intensidad que me dejó clavado. No había arrepentimiento en sus ojos, ni retroceso. Solo una pregunta silenciosa, ¿y ahora qué? Sentí mi corazón acelerarse, no por deseo esta vez, sino por un miedo nuevo, el de las consecuencias. Nos sentamos uno al lado del otro, el silencio entre nosotros cargado de todo lo que aún no habíamos dicho. La luz de la mañana hacía todo más claro, más cruel. Lo que sentíamos el uno por el otro era más que un desliz. Era una verdad que ya no podíamos ignorar, pero venía con un precio. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté al fin, con la voz temblorosa, como si decirlo en voz alta lo hacía más real. Eloy se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que no le conocía. No podemos actuar como si nada hubiera pasado, respondió, con la mirada fija en un punto invisible frente a él. Empezamos a hablar de verdad, por primera vez. No solo palabras para llenar el silencio, sino verdades pesadas, de esas que evitas hasta que te obligan a enfrentarlas. Hablamos de nosotros, de ese límite que habíamos cruzado, de lo que significaba. Ser primos lo complicaba todo. No solo para nosotros, sino para los demás. Nuestra familia, nuestros amigos, la gente que nos conocía desde siempre. No lo van a entender, dije, con la garganta apretada. Algunos nos juzgarán, nos rechazarán. Eloy asintió, pero añadió, con voz firme, ¿y qué? ¿Vivimos para ellos o para nosotros? Sus palabras me golpearon como un desafío. Tenía razón, pero eso no quitaba el miedo. Imaginaba ya las miradas, los murmullos, los silencios que acusan. Mi madre, a miles de kilómetros, ¿qué diría si lo supiera? ¿Y la familia de Eloy, sus padres, su hermana? Estábamos desafiando algo más grande que nosotros, algo que no podíamos controlar. Pero al mirarlo, al ver la determinación en sus ojos, sentí una fuerza nueva crecer en mí. No suficiente para ahuyentar el miedo, pero sí para darme ganas de seguir adelante.
Hablamos también de las posibilidades. De lo que podría ser, si nos atrevíamos. Eloy mencionó Madrid, casi como si fuera obvio. Allí podríamos ser solo nosotros. Sin primos, sin compañeros de piso. Solo, nosotros. Su voz estaba llena de esperanza, pero también de urgencia, como si temiera que dijera que no. Madrid. Una ciudad donde nadie conocía nuestro pasado, donde podríamos caminar juntos sin temer las miradas. La idea me atrapó, aterradora y liberadora a la vez. Irnos, dejar todo atrás, empezar de nuevo. Era una locura, pero tenía sentido. ¿Estás seguro?, pregunté, buscando en sus ojos una duda que no estaba allí. Tomó mi mano, sus dedos apretando los míos con una seguridad que me ancló. Quiero intentarlo. Contigo. Esas palabras, tan simples, derribaron algo en mí. Una barrera, una duda, no sé. Pero en ese momento supe que no podía echarme atrás. Lo miré de verdad, y dije, vale. Madrid. Sin titubeos, sin medias tintas. Lo había elegido a él, por encima de todo lo demás. Seguimos hablando, las horas pasando sin que nos diéramos cuenta. Pesamos cada desafío, cada riesgo. Los juicios que enfrentaríamos, las preguntas que tendríamos que ignorar. Pero cuanto más hablábamos, más sentía una claridad instalarse. Lo que teníamos, lo que queríamos construir, era más grande que el miedo. No teníamos todas las respuestas, ni un plan claro, pero teníamos esa promesa que nos hicimos, ahí, bajo la luz de la mañana. Íbamos a intentarlo, aunque doliera, aunque lo exigiera todo. El sol subía en el cielo, y con él, la vida retomaba su curso fuera. Pero para nosotros, era como si el tiempo se hubiera detenido, lo justo para que pudiéramos estar ahí, juntos, frente a lo que nos esperaba. Sabíamos que no sería fácil, que cada paso sería una lucha. Pero por primera vez, no quería huir. Quería pelear, por él, por nosotros, por esa vida que podríamos tener. Las semanas siguientes a nuestra decisión fueron como un baile en la cuerda floja, entre cautela y valentía. Vivíamos dos vidas a la vez. De día, éramos primos, compañeros de piso, los que comparten un café y bromas intrascendentes. Pero de noche, cuando las luces se apagaban y el mundo nos dejaba en paz, nos encontrábamos, nuestras manos buscando al otro, nuestros susurros construyendo algo frágil pero poderoso. Cada momento robado era un ladrillo en el edificio que levantábamos juntos, un sueño que apenas nos atrevíamos a nombrar. Sin embargo, el miedo no nos abandonaba. Sabíamos que lo que hacíamos, lo que éramos, podía hacer que todo saltara por los aires si alguien descubría la verdad. Preparábamos nuestra marcha a Madrid en secreto, como conspiradores. Buscábamos anuncios de pisos, calculábamos nuestros ahorros, hablábamos en voz baja de los pasos a seguir. Cada avance hacia esa nueva vida era emocionante, pero siempre había una sombra sobre nosotros. ¿Y si alguien se enteraba? Evitábamos preguntas demasiado precisas, miradas demasiado curiosas. Eloy era bueno desviando la atención, con su risa fácil y respuestas vagas. Yo me limitaba a sentir, con el corazón latiendo fuerte, esperando que nadie viera la verdad en mis ojos. Pero un sábado por la mañana, todo dio un vuelco. Lidia, la hermana de Eloy, apareció sin avisar. Siempre llegaba así, con su energía arrolladora y sus preguntas directas. Ese día, estábamos desayunando, con gestos cuidadosamente medidos para no dejar traslucir nada. Pero Lidia tenía un sexto sentido, como si pudiera oler los silencios que decían demasiado. Se sentó con nosotros, dio un sorbo al café y, sin rodeos, soltó: «Vosotros dos estáis escondiendo algo, ¿verdad?» Mi corazón se paró. Eloy rió, un poco demasiado alto, pero sus manos apretaban la taza con demasiada fuerza. Pensé que estábamos perdidos. Lidia era cercana a Eloy, pero también directa, a veces brutal. Me esperaba un juicio, una discusión, todo lo que temíamos desde el principio. Bajé la mirada, incapaz de enfrentarla, preparado para el golpe. Pero, en lugar de eso, puso su mano sobre la de Eloy, un gesto suave, casi protector. «Creéis que no veo cómo os miráis», dijo, con una sonrisa ladeada. «Sé lo que es. Y me da igual, mientras estéis felices». Esas palabras me dejaron sin aire.
Ni enfado, ni rechazo. Solo una aceptación simple, como si nos diera el permiso que no nos atrevíamos a pedir. Eloy bajó la cabeza, con los hombros temblando, y vi sus ojos brillar. Yo me quedé inmóvil, dividido entre el alivio y la incredulidad. Lidia siguió, con voz más seria: merecéis ser vosotros mismos. Pero preparaos, no va a ser fácil. Tenía razón, y lo sabíamos. Pero su apoyo fue como una luz en la niebla, una señal de que no estábamos solos. Ese día, se lo contamos todo, nuestros planes, nuestros miedos, Madrid. Nos escuchó, sin juzgar, y al final solo dijo: «Ide. Vivi». Después de eso, todo se aceleró. Decidimos escribir cartas a nuestras familias. No para explicarlo todo, no para justificarnos, sino para decir que nos íbamos, que elegíamos nuestro camino. Pasé horas con la mía, con la mano temblando, buscando las palabras justas. Escribí a mi madre, lejos en el extranjero, esperando que algún día lo entendiera. Eloy hizo lo mismo, con cartas más breves pero igual de pesadas. Sabíamos que algunos no nos perdonarían, que otros cortarían el contacto. Pero no podíamos seguir viviendo en las sombras, fingiendo. El día de la partida llegó rápido, demasiado rápido. Tomamos un vuelo temprano por la mañana, con mochilas ligeras pero corazones pesados. En el aeropuerto de Valencia, nos quedamos uno al lado del otro, nuestras manos rozándose sin atreverse a entrelazarse del todo. Eché un último vistazo a la ciudad, al puerto, a las calles que habíamos recorrido juntos. No era un adiós, no del todo. Era una promesa, un juramento que nos hacíamos a nosotros mismos, vivir como éramos, sin vergüenza, sin escondernos. Eloy apretó mi mano, un gesto rápido pero firme, y sentí un calor recorrerme, a pesar del miedo que no me soltaba. En el avión, mientras Valencia se desvanecía bajo las nubes, nos miramos. No hacían falta palabras. Nuestros dedos se entrelazaron, y por primera vez, no temí que nos vieran. Madrid nos esperaba, con sus promesas y sus incógnitas. No sabíamos qué nos depararía allí, pero sabíamos una cosa: íbamos juntos. Y eso era suficiente para enfrentar lo que viniera. 5 años después de llegar a Madrid, miraba la ciudad con ojos nuevos, como si me perteneciera tanto como a Eloy. Habíamos construido una vida, no perfecta, pero nuestra. Cada día me despertaba con él a mi lado, y esa idea, que antes me aterraba, se había convertido en mi fuerza. Vivíamos sin escondernos, sin bajar la mirada cuando nuestras manos se rozaban en la calle. Pero ese camino lo habíamos trazado con valentía, a través de heridas y silencios que aún pesaban. Madrid nos había acogido como un refugio. Las primeras semanas nos perdimos en sus calles, buscando un equilibrio entre nuestros sueños y la realidad. Encontramos trabajo, yo en una librería, Eloy en una agencia de publicidad. Compartíamos una rutina hecha de pequeños rituales: el café humeante de la mañana, los paseos por el Retiro cuando el trabajo nos daba un respiro, las charlas hasta altas horas de la noche. Esos momentos simples eran nuestra forma de construir algo sólido, lejos de los juicios que dejamos atrás. Pero no todo era color de rosa. Con nuestras familias, las cosas eran complicadas. Mi madre me escribía a veces, cartas breves, educadas, pero llenas de cosas no dichas. Nunca aceptó del todo lo que éramos Eloy y yo. Con la familia de Eloy era peor. Sus padres cortaron el contacto, negándose incluso a responder sus llamadas. Eso lo carcomía, lo veía en sus silencios, en cómo apretaba mi mano con más fuerza cuando hablábamos de ellos. Sin embargo, nunca se quejaba. Esto es lo que elegimos, decía, y sabía que lo decía de verdad, aunque doliera. Por suerte, no estábamos solos. Nos habíamos creado una familia elegida, gente que nos veía por lo que éramos, no por lo que deberíamos ser. Estaba Nuria, una compañera de Eloy, que nos invitaba a sus fiestas ruidosas, llenas de risas y vino barato. También estaba Dani, un vecino que organizaba exposiciones de arte en su taller y nos acogió como si siempre hubiéramos sido parte de su vida. Esos amigos, esa comunidad, eran nuestro ancla. Nos recordaban que teníamos derecho a existir, que no teníamos que justificarnos. A veces, recordaba aquella noche bajo la lluvia en Valencia, cuando todo cambió. Veía a Eloy, empapado, sus ojos buscando los míos,
y aquel momento en que dejamos caer nuestros miedos. Esa noche hicimos una elección, no huir más. Y en Madrid, esa elección cobraba sentido. Aprendíamos, paso a paso, a vivir sin vergüenza, a asumir este amor que, para algunos, seguía siendo inaceptable. Cada mirada que compartíamos, cada risa juntos, era una victoria contra quienes querían doblegarnos. Pero había días en que el peso volvía. Una carta de mi tía, un mensaje ignorado, un silencio demasiado largo al teléfono. Esos momentos me devolvían al miedo de antes, al temor de perder todo lo que habíamos construido. Eloy también lo sentía. Una noche, tras una discusión tonta por no sé qué, me abrazó sin decir nada. Nos quedamos así, escuchando el murmullo de la ciudad a lo lejos, y entendí que esa era nuestra fuerza. No la ausencia de dudas, sino la voluntad de enfrentarlas juntos. Nos habíamos peleado por esta vida, y seguíamos haciéndolo. Íbamos a manifestaciones, apoyábamos a otros que, como nosotros, buscaban su lugar. Hablábamos del futuro, no siempre seguros de lo que nos traería, pero convencidos de que lo construiríamos a dos. Había aprendido algo en estos años: el amor, incluso cuando desafía las normas, incluso cuando da miedo, merece que luches por él. Merece que lo vivas, plenamente, sin esconderte. Si pudiera decirle algo a quienes dudan, a quienes temen ser lo que son, sería sencillo: no dejes que el miedo gane. Intentará convencerte de que no mereces, de que no puedes. Pero miente. Lo que sentimos, lo que elegimos ser, es más fuerte que todo. Eloy y yo lo aprendimos por las malas, y seguíamos aprendiendo, cada día, en esta ciudad que nos dio una oportunidad de ser nosotros. Era un jueves por la noche, uno de esos momentos en que la rutina parece engullirlo todo. Acabábamos de cenar, con los platos aún en la mesa, y yo hojeaba un libro mientras esperaba que Eloy volviera del trabajo. Cuando la puerta se abrió, alcé la vista, dispuesto a soltarle una broma, pero su mirada me frenó en seco. Estaba pálido, con el rostro tenso, como si cargara un peso invisible. Sin decir nada, cruzó la sala, con un sobre arrugado en la mano, y me lo tendió. Fruncí el ceño, intrigado, pero un nudo se me formó en la garganta. Algo iba mal. Tomé el sobre, sencillo, sin dirección, sin nada que indicara de dónde venía. Dentro había una foto, algo borrosa, de un niño. 9 años, quizás 10. Pelo castaño revuelto, una sonrisa tímida y unos ojos que me golpearon como un puñetazo. Esos ojos los conocía. Eran los de Eloy. Junto a la foto, un papel doblado con unas palabras garabateadas con prisa: se llama Guille. Es tuyo. Mi corazón se detuvo. Miré a Eloy, que clavaba la vista en el suelo, con los puños apretados. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz temblorosa, aunque ya empezaba a entender. Se sentó frente a mí, los codos en las rodillas, y respiró hondo, como armándose de valor. Antes de que llegaras a Valencia, comenzó, estuve con una mujer. Nada serio, o eso creía. Desapareció sin decir nada. Nunca supe por qué. Hizo una pausa, sus dedos toqueteando nervioso el sobre. Esta carta es de ella. Dice que este niño, Guille, es mi hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sostuve la foto, incapaz de apartar los ojos de ese rostro. El parecido era inquietante: la curva de la mandíbula, el hoyuelo en la comisura de la sonrisa. Todo gritaba Eloy. Una parte de mí quería dudar, decir que era un error, una broma cruel. Pero en el fondo, lo sabía. Esa foto, esa nota, eran una verdad que no podíamos ignorar. Dejé la foto en la mesa, con las manos temblando, y busqué qué decir. No salía nada. Solo un miedo, crudo, visceral, no por el niño, sino por lo que esto significaba para nosotros. Habíamos construido una vida, frágil pero sólida, a base de luchas y elecciones. Y en un segundo, todo parecía tambalearse. ¿Un hijo? ¿Un niño del que Eloy no sabía nada? Eso lo cambiaba todo. Ya veía las preguntas, las complicaciones, las miradas de los demás. Pero al mirar a Eloy, no vi pánico. Solo un dolor sordo, mezclado con esa determinación que también conocía. No me dijo nada entonces, continuó, con voz baja. Lo guardó todo para ella.
Y ahora me suelta esto, así, sin más. Sentí una rabia crecer, no contra él, sino contra esa mujer, contra ese pasado que volvía a golpearnos sin aviso. ¿Qué quiere?, pregunté, más duro de lo que pretendía. Eloy se encogió de hombros. Nada, según la carta. Solo dice que tenía que saberlo. Que está con su madre, pero que algún día él podría querer conocerme. Esas palabras flotaron entre nosotros, pesadas, llenas de ¿y si? ¿Y si ese niño llegaba a nuestra puerta? ¿Y si teníamos que acogerlo, explicarle quiénes éramos? Hablamos toda la noche, hasta que el amanecer empezó a despuntar. Pesamos cada posibilidad, cada miedo. ¿Qué hacer si era cierto? ¿Si un test confirmaba que Guille era su hijo? Eloy fue claro, casi feroz en su resolución. Si es mío, quiero estar ahí para él. No como mi padre lo estuvo para mí. Sus palabras me apretaron el corazón. Veía el dolor de su pasado, el peso de lo que nunca tuvo, y su voluntad de hacerlo mejor. ¿Y yo? ¿Dónde estaba en todo esto? Tenía miedo, sí, pero no de perder lo que teníamos. Miedo de no estar a la altura, de lo que nos deparara este nuevo camino. Sin embargo, con las horas, algo se asentó. No pánico, no arrepentimiento, sino una especie de claridad. Ya habíamos superado lo imposible, los juicios, las rupturas familiares, el salto a lo desconocido en Madrid. Esta noticia, por brutal que fuera, no nos iba a romper. Solo nos pedía crecer, una vez más. Cuando Eloy dijo, mirándome a los ojos, si es mi hijo de verdad, quiero ser parte de su vida, asentí. No porque no tuviera opción, sino porque lo creía. Porque creía en nosotros. No teníamos todas las respuestas. Ni siquiera sabíamos si volveríamos a ver a ese niño algún día. Pero sabíamos una cosa, haríamos frente, juntos. Esa foto, ese nombre, Guille, era una nueva ruta, imprevista, aterradora, pero no un final. Y, por loco que pareciera, ya no tenía tanto miedo. Habíamos desafiado al mundo para estar juntos. También podíamos desafiar esto.